Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Laura. Gracias por la palabra tan cariñosa. Bueno, y también dar las gracias en principio al Instituto de Estudios Ceutíes por haberme invitado a esta jornada dedicada al feminismo. La verdad que es un honor el poder participar. En primer lugar, como ha dicho ella, el título de la charla mía iba a ser centrado solamente en la doctora Castillo, pero bueno, al cabo de muchos años he ido recogiendo datos de diferentes mujeres que se exiliaron, diferentes mujeres que fueron represaliadas. Entonces, bueno, yo creo que también por lo menos hacer un pequeño preámbulo y después ya entramos en la doctora Castillo, pero hacer un pequeño preámbulo de estas mujeres. Yo creo que nombrándolas es una forma también de dar un reconocimiento a estas ceutíes que lucharon por un país en democracia y en libertad, y que tuvieron que salir de nuestra ciudad o dieron lo mejor de sus vidas, que fue en su juventud, dieron lo mejor de sus vidas. Pues en este 2019 se cumplen 80 años del éxodo de la España vencida, inicialmente hacia la frontera francesa y, como todos sabemos, después muy pronto hacia otros destinos europeos, africanos y americanos. Entre estos exiliados y exiliadas se encontraba la doctora ceutí Antonia Castillo Gómez, de la que tenemos bastante documentación, afortunadamente. Pero también partieron hacia el exilio otras muchas ceutíes de las que apenas sabemos nada, solo algunos datos sueltos. Pero como he dicho anteriormente en mi introducción, es bueno que sirva este recordatorio de sus nombres como reconocimiento a su compromiso con la democracia española. Como por ejemplo, ahí tenemos, estas son las fichas que hacía el gobierno de la República de México cuando entraban en el país las exiliadas, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenemos como recordatorio, traemos aquí a Amalia Barreto Esquerra, de 46 años. Embarcó en Francia en el barco Sinaía. Después tenemos en este mismo barco, desde Francia, a la maestra ceutí María Luisa Fernández Gavarrón, de 29 años. Desembarcaron tanto una como otra en Veracruz en junio de 1939. La llegada de este primer buque en 1939, cargado con más de 1.500 refugiados republicanos, marcó el inicio de la llegada masiva del exilio español a México. Aquí tenemos otras fichas de otras ceutíes. Otras pudieron salir de Ceuta hacia el protectorado, seguramente desde Tánger, hasta que fue tomado Tánger, y después ya pasaron a Casablanca. Como por ejemplo aquí tenemos a Amanda Zarzuela Lázaro, de 20 años, de profesión modista, embarcó junto a su familia en el buque portugués Niassa. Este buque fue contratado por el gobierno de la República en el exilio y algunas asociaciones de apoyo a los exiliados. También en este mismo barco, tenemos constancia de más ceutíes, como por ejemplo la maestra nacional Emilia Salvadores Izquierdo. Esta profesora, en aquella época las mismas maestras eran propietarias de su escuela. Esta era propietaria de su escuela, la número 13, tal como se indica en su expediente. Fue depurada y, bueno, afortunadamente pudo salir de Ceuta, salvar la vida, y tras una dura travesía llegaron todos ellos al puerto mexicano de Veracruz en mayo de 1942. Aquí tenemos otra ceutí, ahí tenemos ya a Manuela Raval Castañeda, ya una mujer bastante mayor, de 65 años, de profesión pone ama de casa, y desembarcó también en Veracruz. Aquí tenemos otra, que es Blanca Postigo García, desembarcó en mayo de 1942, tenía 55 años y también de profesión ama de casa. La siguiente, María del Carmen Díaz Romero, de Segura, residía en Tetuán durante la Segunda República y llegó en 1947 a Nuevo Laredo, a México. También la tenemos la siguiente, que es Carmen Rosado Figueroa. Esta tiene una pequeña historia, porque Carmen
era la mujer del que era presidente o fue presidente del PSOE en Ceuta durante la Segunda República, Rafael Jiménez Cazorla. Recordemos que Rafael Jiménez Cazorla, en la tarde del 17 de julio, él trabajaba en Telégrafo, y tras enterarse de que el golpe militar estaba en marcha en Melilla, habló con el presidente de la Junta de Aeropuertos, Piñuales. Cogieron un coche, cogieron un chofer sin que el chofer supiera nada, tal y como he leído en el Consejo de Guerra, sin que el chofer supiera nada. Tanto Rafael Jiménez Cazorla, como digo, presidente del PSOE en Ceuta, y el presidente de la Junta de Aeropuertos, le dijeron al chofer que lo llevara a Tánger. El chofer no sabía nada, lo llevó a Tánger y pudieron pasar perfectamente. Todavía el Bosch, donde estaba la zona fronteriza, no estaba cortada, pudieron pasar a Tánger y al chofer le explicaron lo que había y el chofer se volvió y ya estaba cortado la aduana del Bosch, y el chofer lo pasó mal el hombre. Y entonces, bueno, de ahí de la declaración del chofer donde he sacado todos estos datos, y ya ellos, bueno, se quedan en Tánger, Rafael Jiménez Cazorla y el presidente de la Junta Obras del Puerto. Sus vidas terminan en México en el año 56. Fallece tanto el presidente del PSOE, Rafael Jiménez Cazorla, como su mujer en la década de los años 50. Por aquí tenemos, este es un artículo, es una entrevista que le hice a esta señora Diana, porque aparte de que se fueron muchos al exilio mexicano y en Francia, bueno, algunos datos que tenemos, porque desgraciadamente seguro que fueron muchísimas más mujeres las ceutíes que se fueron exiliadas. Pues como digo, también algunas se fueron a Rusia, como fue este caso, que se llamó, bueno, en aquel entonces aquellos niños eran los niños de la guerra. Nos referimos, como digo, a Diana Bermúdez. Su padre era José Luis Bermúdez Reina de Madariaga, era un reputado capitán aviador. Durante 1933, su padre fue delegado del Gobierno de la República en Ceuta y tuvo el honor de recibir al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que ahí está la imagen del puerto de Ceuta, llegando en noviembre de 1933 a nuestra ciudad el presidente de la República. El 15 de agosto de 1936 fue sacado de la fortaleza del Monte Hacho y asesinado en la vía pública. Pero aquí tenemos otra imagen del presidente de la República en Ceuta. Ahí está Víctor Goñalón, ahí está Mena, ahí está Pulido, en fin, ahí están personajes. Y el que está detrás con el sombrero es el delegado del gobierno, el padre de Diana. Pues como digo, al proceder de una familia con recursos, el abuelo paterno de Diana era teniente general y su abuela, familiar del escritor Salvador de Madariaga, consiguen que se realice un intercambio en la frontera con Tánger. Puede salir de Ceuta y esto está organizado por la Cruz Roja Internacional. Diana y su hermana terminan camino de la URSS y no volvería a España hasta la década de los años 50. Vive actualmente en el pueblo valenciano de Albatera. La verdad que la entrevista que yo tuve con ella, que le he puesto anteriormente, la democracia, nuestra democracia le debe mucho a estos exiliados, a estos niños que se fueron. Ella me contó las muchísimas penurias que pasaron en la URSS y después las muchísimas penurias que pasaron cuando volvieron a España, que no fue reconocida por ninguno de los gobiernos, apenas recibieron subvención. En fin, ella vive en una barriada, como digo, en Albatera, humilde. En fin, es la verdad que parece mentira que nuestra democracia se haya olvidado de estos hombres y mujeres que fueron al exilio. En fin, tampoco tenemos que olvidar a las sindicalista de la CNT, Isabel Mesa, que es la que tenemos aquí en la imagen, que pudo salir de Ceuta, luchó en la guerra civil y terminó sus días en Valencia desarrollando hasta su muerte compromisos sociales a favor de la igualdad de la mujer. Tendremos que continuar investigando, la verdad, para sacar a la luz muchas más historias de mujeres ceutíes que partieron hacia el exilio. Pero también tuvimos a otras ceutíes que las fuerzas sublevadas no le dieron la posibilidad de poder exiliarse y sufrieron largas condenas, incluso 2 fueron pasadas por las armas, como la sindicalista
Antonia Céspedes Gallego, sindicalista de la UGT, más conocida, cariñosamente conocida como La Latera, que fue sacada en la madrugada del 21 de enero de 1937 de la prisión del Sarchal y asesinada por un conocido falangista de Ceuta. No podemos decir su nombre porque no tenemos pruebas de que fuera él, ¿no? Pero yo me entrevisté con su hija hace ya muchísimos años y me daba señales de quién era asesino, pero no. En fin, un conocido falangista que está en la mente de todos más o menos de los que estamos aquí. Y la otra mujer ejecutada en nuestra ciudad fue la maestra Esther Serolla en mayo de 1937 en el Hacho. Además, curiosamente, yo no sé si le he contado alguna vez o no, pero curiosamente esta maestra Esther Serolla que apareció en Ceuta, hay una historia ahí, la verdad que no he podido encontrar su consejo de guerra, no hay documentación para poder sacar, en fin, por qué estaba en Ceuta. Fueron detenidos él y el marido, y los dos fueron fusilados. Bueno, pero refiriéndome a ella, a Esther, fue fusilada en el Hacho sentada en una silla. ¿Y por qué? Bueno, yo he leído unas memorias, no me han autorizado ni a publicarla ni a decirla, pero el dato sí lo puedo aportar. Y entonces en esa memoria se indica que Esther estuvo en la fortaleza del Hacho durante toda la noche llorando porque la iban a fusilar. Y entonces, bueno, pues parece ser que para tranquilizarla, el médico que estaba en el hospital del Hacho, en la prisión del Hacho, pensó, dice, bueno, si a esta señora yo le pongo una inyección bastante potente, se puede quedar dormida, puede quedarse dormida 2 o 3 días o un día, y puede ser que la ejecución no se lleve a cabo. Eso hizo el médico, le puso una sobredosis de tranquilizante, se quedó dormida y efectivamente no fue como él pensaba, y en la madrugada de mayo de 1937 la sacaron, la sentaron en una silla y la fusilaron. Pero también, aquí tenemos, otras ceutíes fueron represaliadas por algo tan bonito, por atreverse a ser libre y querer vivir en democracia. Y sufrieron, como he dicho, largas condenas, como por ejemplo Antonia Berrocal, que estuvo en la prisión del Sarchal, y su marido era concejal, Antonio Berrocal, su marido fue fusilado, y ella, Antonia Berrocal, además que hace poco la UGT, la memoria histórica de la UGT que lleva Pepe Mata, le hicieron un homenaje hace unos años, vino la hija, y Antonio Berrocal estuvo en el Sarchal, después estuvo en el puerto de Santa María, en el Dueso, bueno, estuvo toda la vida de cárcel en cárcel. Entonces, bueno, también tenemos que tener un recordatorio para esta mujer, para Antonia Berrocal, o también a Laura Trillo. Laura Trillo era la mujer del que era el secretario general de la Juventud Socialista, Antonio Parrado. Y bueno, ¿qué cometió? ¿Qué delito cometió Laura Trillo? Pues cometió el delito de esconder a su marido. Por allí no me voy a extender mucho, pero por allí, por la playa Benítez, había una fábrica de curtido, y allí el hombre, Antonio Parrado, estaba escondido. La mujer le llevaba comida cada cierto tiempo hasta que fue descubierto, y a él lo fusilaron, al secretario general de la Juventud Socialista, Antonio Parrado, y a ella estuvo en la cárcel de la prisión del Sarchá, y después de ahí pasó a Puerto de Santa María, en fin, igual que Antonio Berrocal, de cárcel en cárcel durante muchísimos años. La verdad que estos son los datos que más o menos he encontrado de muchísimas ceutíes, pero seguro que hay otras muchísimas más historias, muchísimas más ceutíes, mujeres, que desgraciadamente no tenemos conocimiento de ellas. Habrá que seguir investigando, habrá que seguir viendo papeles para sacarlo. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en nuestra protagonista, que es Antonia Castillo. Ahí la tenemos, a la doctora Castillo. Y bueno, para ubicarlo un poco, diremos que nació un 27 de noviembre de 1907 en Ceuta, por supuesto. Su padre, Enrique Castillo, era propietario de una fábrica de conservas, de las muchísimas fábricas de conservas que había en nuestra ciudad en aquellos años. El 28 de agosto de 1923, con tan solo 15 años, el rectorado de la Universidad de Sevilla expidió su título de bachiller.
A principios del curso siguiente, lo que fue el año 1923-24, se trasladó a Madrid para estudiar medicina, carrera que finalizó con excelente resultado con 20 años. Aquí tenemos otra imagen más. Eso. En 1929 vio la posibilidad Antonia Castillo, nuestra paisana, de volver a su ciudad y trabajar en ella. En aquel año se estableció la obligación de que los ayuntamientos con población superior a 10.000 habitantes debían tener un tocólogo municipal. En aquel entonces no decía tocóloga, lo dan por hecho que era tocólogo. Y se convocó la oposición. Se presentaron 5 candidatos, todos eran hombres, menos Antonia Castillo. Los que se presentaron eran Sánchez Prado, Lorenzo Trujillo, Marcial Gómez y Juan González. Tras finalizar las pruebas, en marzo de 1931 fue la que obtuvo la plaza con un sueldo de 4.000 pesetas anuales. Mientras tanto, el 12 de abril de 1931 se ha proclamado la Segunda República en nuestro país. En Ceuta, esa imagen tan conocida que ya tenemos todos, en Ceuta el 15 de abril se constituyó el ayuntamiento donde el doctor Sánchez Prado era nombrado alcalde de la ciudad. Hacia 1932, Antonia Castillo ya se había independizado de la tutela familiar, vivía en la calle Camoy, donde también tenía su consulta, junto a su hermana África, que era enfermera. Ella veía y estaba viendo, como otras muchísimas ceutíes, muchísimas mujeres ceutíes, los logros que el nuevo régimen estaba consiguiendo para la mujer. Se abría en España una etapa democrática de grandes avances sociales, pero tal vez especialmente para las mujeres, un camino hacia la igualdad en una época de reivindicaciones feministas. El 9 de diciembre de 1931, el Congreso aprobó la Constitución con un texto bastante avanzado, donde encontramos, por ejemplo, el artículo 25, que cita expresamente la igualdad de todas las personas, independientemente de su sexo. A partir de la igualdad proclamada en la nueva Constitución, la mujer ocupa espacio de poder reservado hasta el momento exclusivamente a los hombres. En las primeras elecciones a Corte Constituyente de junio de 1931 fueron elegidas a través del sufragio pasivo bastantes mujeres, aunque no podían todavía ser electoras. Durante estas Cortes Constituyentes y antes incluso de aprobarse la Constitución, tras un intenso debate en la Cámara y la gran defensa, ahí tenemos en la imagen de Clara Campoamor, se aprobó el 1 de octubre de 1931 el derecho al sufragio femenino, que pudieron ejercer las mujeres por primera vez en las elecciones generales de 1933. El 11 de marzo de 1932 era promulgada la primera ley del divorcio en España. La mujer adquiere, como he dicho, un papel dinamizador de las luchas sociales. Y dado el compromiso de nuestra protagonista, de la doctora Castillo, con los ceutíes, más humilde, y siguiendo ese protagonismo que la mujer estaba alcanzando durante la República, intervino en 2 ocasiones en la Casa del Pueblo. Aquí tenemos una de las conferencias que dio la Casa del Pueblo. Recordemos que la Casa del Pueblo se acaba de poner por parte de la OGT una placa conmemorativa. Estaba en la calle Agustina de Aragón, la Casa del Pueblo. Pues ella intervino allí en dos ocasiones. Las 2 ocasiones que tenemos las 2 fotos, gracias a nuestro amigo Fernando Rodríguez, que las 2 ocasiones siempre ella dedicaba, es muy importante esto y por eso lo recalco, no estaba dando ningún meeting, estaba hablando a las mujeres de los obreros. Una vez dio una conferencia sobre el seguro de maternidad y otra ocasión también sobre la salud en la mujer. Esta imagen es muy llamativa y ahí verán los nombres, porque esta foto está sacada de un consejo de guerra y esos nombres, esos números significaba que iban a ser como mínimo detenidos y muchos de ellos ejecutados. Ahí vemos a Becerra, ahí vemos, por ejemplo, el primero
que yo tengo aquí a la izquierda de blanco, que parece García Lorca, es Salvador Pulido, de la familia de los Pulidos, Becerra, Liñán, en fin, hay bastante gente conocida en la casa del pueblo. Siempre, como digo, hablando de temas relacionados con la salud, a las mujeres de los obreros. Tenemos la otra imagen que se ve todavía mejor. Ahí ven abajo, en lo que es el público, son mujeres y niños que están escuchándola a ella. Esta otra imagen también preciosa de nuestra casa del pueblo. Ahí están las mujeres y los niños escuchando a la doctora Castillo hablando del seguro de maternidad. La joven doctora se casó en enero de 1936 con Luis Abad Carretero, un catedrático de filosofía destinado en el Instituto Hispano-Marroquí. Está la imagen del Instituto Hispano-Marroquí. Esto estaba por la calle Beatriz de Silva, por ahí andaba. En el Instituto Hispano-Marroquí y presidente de Izquierda Republicana en Ceuta. Aquí tenemos otra imagen también del Instituto Hispano-Marroquí y ahí tenemos, ese en 1932, en la visita del ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos. Ahí vemos al general Cabanella y a la izquierda del general Cabanella ahí vemos al doctor Sánchez Prado, que era por aquel entonces era diputado en esa visita de Fernández de los Ríos. Tal vez, no lo sabemos, tal vez ahí esté la doctora Castillo y tal vez también puede ser que ahí estuviera su marido, el Luis Carretero Abad, pero la verdad que yo lo he intentado localizar, pero no ha sido posible. Bueno, pues todos son parabienes para los dos, preparando su futuro, preparando nuevas ilusiones, nuevos proyectos, pero todo cambió. Y en la tarde del 17 de julio de 1936 llegaron a Ceuta rumores de que las tropas se habían sublevado en la vecina ciudad de Melilla. La doctora Castillo comenzó a preocuparse por las consecuencias del golpe militar, principalmente para su marido, por ser un dirigente político. Recordemos que era presidente de Izquierda Republicana desde enero de 1936. Con anterioridad, el presidente de Izquierda Republicana en Ceuta era el abogado Fossati. Afortunadamente, Luis no estaba en Ceuta, estaba en Madrid en ese instante, el 17 de julio del 36. El 21 de julio, bueno, esta imagen que tenemos aquí, por ponerle una fecha y catalogarla, ahí tenemos la llegada del general Franco a Ceuta. Esa foto es del 19 de julio de 1936. Franco acaba de aterrizar en Tetuán, en el aeródromo de Saniarrame, y se dirige a nuestra ciudad, y a continuación pues sale al balcón y se dirige a los ceutíes, en fin, explicando qué es lo que va a pasar. La siguiente imagen, ahí está. Conforme pasan, como estaba diciendo, el 21 de julio de 1936 marcó el inicio de las ejecuciones sumarísimas y los temibles paseos. Conforme los días pasaban, la doctora Castillo pudo advertir que las detenciones y los fusilamientos sumarísimos eran constantes, así como las depuraciones de funcionarios. Muchos de sus compañeros de profesión que habían participado en la vida política de la ciudad sufrieron esta dura represión, como por ejemplo el doctor Sánchez Prado, alcalde y diputado de nuestra ciudad, que fue fusilado el 5 de septiembre de 1936 junto a 3 vecinos de la barriada del Sarchal. También tenemos que recordar a otros médicos represaliados, como fue el comandante médico Rafael Castelo, destinado en el Hospital Militar, el joven doctor Enrique Santiago Araujo, militante socialista, miembro de la masonería, igual que el doctor Sánchez Prado, miembro de la OGT, fue sacado de la prisión en la madrugada del 21 de agosto de 1936 y asesinado en la vía pública. O también el médico Enrique Velasco Morales, asesinado durante los primeros días de la sublevación. Había que cuadrar un poco la fecha y decir que entre el 17 de julio de 1936 y agosto de 1944, que tenemos constancia de las últimas ejecuciones, tal vez las hubo, yo no las he encontrado. Las ejecuciones, según las investigaciones mías, llega hasta agosto de 1944. A partir de ahí, yo he estado mirando hasta los años 60 y ya no me encuentro más. Pero como digo, desde el 17 de julio del 36 hasta agosto de 1944, 268 ceutíes fueron ejecutados
en nuestra ciudad, y cientos de ellos, como se puede empezar, represaliados con largas condenas. El 1 de noviembre de 1936, el alcalde teniente coronel José Tejero ordenó al servicio de vigilancia que se tomase las medidas represoras que hicieran falta contra el personal del ayuntamiento que hayan tenido alguna relación con la República. Valga como ejemplo, hay muchísima documentación, pero bueno, como ejemplo valga la sesión del 11 de diciembre de 1936, en la que la comisión gestora del ayuntamiento acordó la destitución de 23 funcionarios. La doctora seguía en su puesto de trabajo. Ella seguía trabajando, temerosa de su marido y temerosa también de lo que le podía pasar a ella. Hasta que en febrero de 1938 recibió la primera notificación, informándola de que su sueldo quedaba retenido en tanto su proceso se instruía. Se le acusaba de negligencia en su trabajo o de falta de atención a sus pacientes, nada más lejos de la realidad. Era una doctora perfectamente cualificada y perfectamente atendía a todos sus médicos, pero el nuevo estado le pasaba consecuencias pasadas durante la República. Dicho primer expediente tan solo fue el comienzo de un tortuoso camino del que, por desgracia, aún le quedaba mucho por recorrer. En otro escrito, que es este, la comisión depuradora le aclaró los fundamentos, se lo dejaba muy clarito. Primero, haber dado en cierta ocasión un mitin en la Casa del Pueblo. Segundo, ser simpatizante de la política de izquierda. Y tercero, no ser de confianza para el nuevo Estado y desafecta al movimiento nacional. O sea, estaba todo muy clarito. La doctora intenta defenderse, como otros muchísimos ceutíes que fueron represaliados, envía un pliego de descargo a ver si podía conseguir que estas acusaciones no se llevaran a efecto. Pero de poco sirvió. El juez instructor le contestó sobre la conferencia en la Casa del Pueblo. Textualmente le dijo que se trataba de una conferencia de impacto social por el lugar donde se dio, aunque fuera dirigida a las mujeres de los obreros. Un año después de dar comienzo a su tortuoso litigio de acusaciones, recibe del fiscal militar otra nueva acusación. Esta está datada en 22 de mayo de 1939, un escrito dejando por escrito su sentencia. Textualmente dice que, revistiendo su conducta una notoria peligrosidad, es permitida aconsejar que el funcionario de referencia no debe continuar figurando en el cuadro de los empleados del nuevo Estado. Y acuerda proponer a la comisión gestora del ayuntamiento su destitución y que además se adopten las medidas necesarias para que tampoco pueda volver a figurar en ninguna otra corporación del Estado. Las diversas sanciones impuestas a la doctora la obligaron a marcharse de su ciudad y buscar una alternativa y buscar un futuro. En Ceuta no podía continuar. Y causa baja en el Colegio de Médicos de Ceuta el 30 de julio de 1939. Pero además de su expulsión del ayuntamiento, vuelvo a repetir otra vez, como a otros muchísimos, cientos de ceutíes, en noviembre de 1939 se le instruye un expediente de responsabilidades políticas para indicarle la multa que debe abonar. Tenemos otro, esto es otro de los documentos, en fin, de lo que todo he ido explicando. Ella abandona nuestra ciudad, me imagino con muchísima pena, de dejar a su familia, de dejar a sus conciudadanos, y piensa en Burgos. No sabemos por qué razón, desgraciadamente no hemos tenido acceso a ningún documento el por qué ella se va a Burgos. Ella recala en Burgos, curiosamente, como sucedió en Ceuta, pasó a ser la primera mujer en formar parte del Colegio de Médicos burgalés. Pero allí, el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, José Luis Inclán, y de singular adscripción franquista, pidió su informe sobre Antonia a sus colegas ceutíes, al alcalde, hasta los documentos, incluso hasta la Guardia Civil. Le pidió informe de la doctora Castillo para
si la podía admitir en el Colegio de Médicos de Burgos. La información que le llegó no fue tan negativa como la que hizo que la expulsara de su cargo municipal en Ceuta. Todos los días, hasta 1945, la doctora se anunciaba en la guía facultativa del Diario de Burgos y textualmente en ese anuncio decía: Antonia Castillo, médico especialista en partos y enfermedades de la mujer, tratamiento moderno de la esterilidad, curas de adelgazamiento y engorde, consulta en el Hotel María Isabel. Se estaba hospedando en el hotel donde tenía su consulta. Este refugio le permitió a la doctora Castillo madurar la idea de marcharse al exilio. Estaba viendo que en España eran todo trabas, y bueno, y estaba pensando en ese exilio mexicano que emprendieron muchísimos españoles. Donde recordemos que todavía su marido desde el 18 de julio no lo ve, estaba en el año 45, y donde en México tal vez se podría reencontrar con su marido. Vamos a dejar por un momento a nuestra protagonista principal, a la doctora Castillo, y nos vamos a centrar ahora en su marido, en Luis Abad. Luis Abad, al finalizar la guerra, se encuentra en el puerto de Alicante, como otros muchísimos y miles de republicanos. Recordemos que en ese puerto se encontraba una persona muy querida por todos los ceutíes, como era Fructuoso Miaja. Fructuoso Miaja estaba en ese puerto. Él no pudo embarcar en ningún barco y fue apresado en el año 39 y fue, en fin, como ya hemos contado otras veces, en un campo de concentración de Albatera. Allí estuvo Fructuoso Miaja, después lo trajeron aquí a Lacho, Puerto Santa María, en fin. Y él se encontraba, Fructuoso Miaja se encontraba en el año 39 en el puerto. Pues como digo, Luis, el marido de Antonia Castillo, al finalizar la guerra, se encuentra en el puerto de Alicante como otros miles de republicanos. Allí esperan algún barco que les saque de la ciudad y los lleve al exilio. Y efectivamente embarcó en el buque Strasbourg con destino a Orán. Pero tras su desembarco fue trasladado al campo de concentración de Bogari, en pleno desierto. Unos meses después, Luis Abad consigue regresar a Orán, donde vive 10 años, dando clases de español, de inglés y matemáticas. Incluso, dado su buen hacer con los pinceles, expuso en la ciudad norteafricana en 2 ocasiones, vendiendo un buen número de cuadros. Y con ello pudo sobrevivir. A comienzos de 1950, Luis Abad pudo ir a Francia, reunir algún dinero y poder trasladarse a México, donde le espera la doctora Castillo. Este es el puerto de Orán. Mientras tanto, la doctora Castillo, en 1945, decidió definitivamente salir de España y tomar el camino del exilio. Primero recala en Argentina durante unos meses y después definitivamente se marcha a México. Fue una de las 25.000 exiliados a ese país. El gobierno encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas, que lo vemos ahí, decidió ayudar a los republicanos españoles. En abril de 1946 ya se encontraba trabajando como facultativa en la ciudad de Tampico. Se especializó en el campo de oncología ginecológica, llegando a convertirse en una prestigiosa pionera en el estudio del cáncer. Incluso viajó a Nueva York con el objeto de ampliar sus conocimientos. Y por fin, en 1952, tras 18 años desde su separación, se reencuentran con su marido en México, con Luis Abad. Ya pueden organizar un futuro juntos en México, en el exilio. Los dos se integran en la vida intelectual de México, ella como destacada oncóloga y él desde 1956 profesor titular de la Cátedra de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y publica un buen número, aquí hemos traído algunos, pero vamos, publica un buen número de libros allí en México. Todos eran éxitos para ambos, pero añoran España, como es lógico. Y en 1966 emprendieron viaje de vuelta con la esperanza de que la dictadura no les pidiese saldar viejas cuentas. Se instalaron durante algunos meses en Madrid
y posteriormente marcharon a un pequeño pueblo de Almería, Gádor. Ignoramos si en ese tiempo, cuando volvió a España, si volvió a su ciudad, si volvió a Ceuta. No tenemos conocimiento, no tenemos ningún documento que no lo atestigue. Como digo, los dos se marchan a un pequeño pueblo de Almería, Gádor, me imagino que, bueno, para pasar desapercibido. Y a principios de 1971 falleció Antonia Castillo y Luis va el 13 de noviembre de ese mismo año. Los dos están enterrados en el pequeño pueblo almeriense de Gádor. Muchas gracias, espero no haberle cansado mucho con tantos datos.